7 de la mañana con 8 minutos, avanzamos, esto es A Primera Hora por Majestad FM. La semana anterior se hizo público por parte del señor ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, y miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, un informe que establece la situación del servicio público en el Ecuador. Ese informe habla de una convalecencia, de una mejora notable respecto del servicio público ecuatoriano, al que lo ubica dentro de los 6 primeros y mejores servicios públicos de la región. Para hablar de este tema y obviamente la trascendencia de esta noticia que se generó la semana anterior, a partir, insisto, de un informe de carácter internacional generado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, con sede en Washington, nos acompaña el licenciado Javier Romero, director del Instituto Nacional de la Meritocracia. ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué gusto. Buenos días. Muchas gracias, Fabricio. Un gusto a los amigos de Majestad. Bueno, cuéntenos un poquito qué detalles nos puede referir, destacar de ese informe del BID que señala pues esta novedad respecto del servicio público ecuatoriano. Hay que mencionar que en el año 2011 el Banco Interamericano de Desarrollo hizo un análisis similar respecto al posicionamiento en el servicio público, es decir, cómo están los servicios en el Ecuador. Esa información en el año 2011 determinó y ubicó al Ecuador lamentablemente en el puesto 15 de 16 países. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la información que ellos utilizaron a esa fecha no era información del gobierno de la Revolución Ciudadana, sino que información referente a gobiernos anteriores. Sin embargo, a esa fecha ese era el posicionamiento del Ecuador en función del análisis que ellos habían hecho. Claro, pues yo recuerdo que algunos medios ahí sacaron eso como noticia, ¿no? Como noticia, es decir, ahí se hizo una referencia, estamos en el gobierno de la Revolución Ciudadana y no hemos avanzado absolutamente nada. Para aquellos que se llevaron esa mala sorpresa, pues hoy tenemos una nueva información luego del análisis correspondiente y dentro del mismo análisis, el Ecuador del puesto 15, entre 16 países, hoy se ubica en el puesto 6. Es decir, el Ecuador, según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo, subió 20 puntos, es decir, algo que no se ha visto en los países de la región, tanto que al país le ubican sobre el ranking regional. Es importante mencionar que entre los puntos que destaca el informe del Banco Interamericano es precisamente el proceso meritocrático implementado en el Ecuador. Hay 5 índices específicos analizados, que es la eficiencia en el sector público, el proceso meritocrático, la consistencia estructural de las instituciones del sector público, la capacidad funcional y la capacidad integradora. Finalmente, ese informe menciona que entre los puntos a destacar es precisamente el proceso meritocrático, como ya lo mencioné. Solo ese análisis le da al país como 15 puntos en la ponderación, es decir, uno de los mayores dentro del análisis. Para que entienda nuestro público, ¿qué es el proceso meritocrático? ¿Cómo funciona el proceso meritocrático? Permítame solamente antes de hacer una referencia. Miren, por favor. Entre el análisis que hace el Banco Interamericano también se identifica el avance en el tema de la estructura institucional. Antes de la Revolución Ciudadana se menciona que habían 205 entidades públicas. Hoy se menciona en el informe que hay 145 entidades públicas, es decir, una disminución radical en ese proceso. Eso contrasta con el discurso de algunos líderes de opinión que hablan de que el gobierno ha inflado el aparato estatal, donde se menciona que en lugar de haber una reducción de instituciones ha habido un crecimiento de instituciones. Miren, no lo decimos nosotros, no lo dice el Ministerio del Trabajo, no lo dice el gobierno de la Revolución Ciudadana, lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero se reducen las instituciones, pero quizás ellos pueden referirse a que se ha incrementado el personal de las otras instituciones que quedaron, ¿o tampoco es así? No, ahí sí es así, pero también ellos destacan del incremento de servidores públicos en educación, en salud, en policía, en la función judicial, en el MIES. No burocracia. Es decir, dando a cumplimiento precisamente aquellos principios que están establecidos en la Constitución y fundamentalmente siguiendo aquella definición desde el gobierno de la Revolución Ciudadana de atender a la sociedad, de dar mejores servicios. Ahí que también el proceso meritocrático que se mencionó tiene como sentido 2 temas. El uno, abril de 2011, la creación del Instituto de la Meritocracia,
Y luego, una fecha también fundamental para considerar es la creación de la nueva norma del subsistema de selección en el sector público, noviembre de 2014, donde se disminuyen notablemente los tiempos para los concursos de méritos de oposición. Antes los procesos se ejecutaban en 134 días, hoy la norma habla de 38 días. Es decir, somos mucho más eficientes en la ejecución de este proceso. ¿Y cuáles son los aspectos que se valoran al momento de generar ese proceso meritocrático? Hago esta pregunta porque siempre hay la duda respecto de cuán transparentes son estos procesos para evitar o contrarrestar lo que algunos denominan la dedocracia en el sector público. Miren, yo tengo aquí información estadística relevante y que me voy a permitir mencionarles. Desde enero de 2015 a la fecha, septiembre de 2015, en el sector público se han convocado a 9.043 vacantes, de las cuales tenemos ya con ganadores el 31%, que son 2.859 servidores públicos. Luego tenemos un proceso preocupante, sí, también, que el 21% de esos procesos han sido declarados desiertos por alguna anomalía en el proceso, pero también hay 3.525, es decir, el 39% de esos 9.043 vacantes que todavía están en proceso por declararse ganadores. Es decir, un porcentaje mayoritario, cerca del 70% que tienen un proceso favorable. También hay que tomar en cuenta que la norma de selección es una norma inclusiva. Tenemos aquí información muy importante. De esos 2.859 servidores públicos declarados como ganadores de concurso, 1.602 corresponden a mujeres, es decir, el 56% son mujeres. 1.257, es decir, el 44% corresponden a hombres, pero también hay aquí un tema de autodefiniciones étnicas. El 72% son mestizos, el 10% son montubios, es decir, ya ganadores de concurso, cerca de 400. Pero además hay un reconocimiento del pueblo montubio ahí, ¿eh? De acuerdo. Es decir, ya las personas que participan se reconocen como montubios. De acuerdo, y además, miren ustedes, Alexis y Fabricio, acá tenemos también una autoinclusión de afroecuatorianos con un 6%, indígenas con un 9%, y también hay quienes se han declarado blancos apenas con un 2%. Pero finalmente se trata de un proceso inclusivo, es decir, hoy la Constitución, la norma del subsistema de selección, no mira sino la capacidad, la formación, es decir, hoy este proceso busca a la persona idónea para cumplir un puesto en el sector público. ¿Cómo es el proceso que lleva adelante el BID para tomar, para llevar adelante esta categorización, doctor? Bueno, el BID recaba información de cada una de las instituciones. Ellos estuvieron con nosotros validando la información que nosotros le entregamos respecto de los procesos. Estuvieron con el Ministerio del Trabajo validando la información de las entidades del sector público para mirar su clasificación. O sea, no es que ustedes enviaron informes no. y ellos acogieron, sino que ellos estuvieron y tú validaron, claro, ellos generaron un equipo de trabajo donde validaron información. Con nosotros tuvieron unas 2 o 3 reuniones donde se nos dio información de ida y vuelta para que precisamente sea una información validada y tenga la seguridad que ellos la tienen para presentar esta información. Con esto, doctor, se va rompiendo el mito de que lo público es lo obsoleto, de que lo público es quizás siempre lo burocrático, vinculándolo con ese tipo de visiones que se tenía antes. ¿Se va cambiando esa percepción? Es que no solamente se va cambiando la percepción, sino el sentir. Es decir, ellos lo han dicho también en su informe, que hay que tomar en cuenta aquellas actividades, aquellos procesos, aquellos productos que como gobierno ecuatoriano se los ha venido ejecutando, y los destaca precisamente la posición que ha tenido el servicio público ecuatoriano, la calidad de su servicio, porque otro de los temas a ser evaluados son también encuestas que se hace a la ciudadanía respecto del servicio que se recibe a través de las entidades del sector público. Es decir, hay todos estos elementos donde finalmente el BID recomienda que se los siga manteniendo. Hay otros elementos también que el Banco Interamericano de Desarrollo recomienda y que dice, miren señores, ustedes han empezado con este proceso y recomiendan que se lo siga sustentando, como por ejemplo el proceso que lo mencionó, que lo ejecutó el Instituto de la Meritocracia y que se llama Ejecutivos de Excelencia.
es un proceso que no está en norma, pero que sin embargo las instituciones del sector público lo vienen aplicando, es decir, para puestos de cargos directivos, puestos de libre nombramiento, de libre remoción, que también hoy son parte de este proceso y que le permite a la institución, a la ciudadanía, escoger a la persona idónea para que inclusive en esos puestos de confianza estén ocupados por personas idóneas, con principios, con valores, que es parte del análisis que nosotros hacemos. Generamos una terna y es la máxima autoridad de la institución requerente la que designa la función. ¿Hubo recomendaciones del BID para mejorar? Porque me imagino yo debe también incluir algún tipo de recomendaciones, ¿o no? Indudablemente, una de las recomendaciones es que se siga manteniendo el proceso meritocrático, que se lo fortalezca. Nosotros tenemos todavía ahí algunas debilidades como institución y hay que reconocerlas, y es, por ejemplo, la automatización de todo el proceso. Hemos celebrado dos convenios, uno con la ESPE y otro con la Universidad Central del Ecuador, para la elaboración de pruebas técnicas y pruebas psicométricas, para que finalmente el proceso sea totalmente automatizado, porque estamos convencidos que esa es una parte de la debilidad del proceso, donde hay un manejo no muy eficiente de lo que son las pruebas a las que se somete un postulante en los concursos de méritos y oposición. Entonces, a partir de esto, nosotros noviembre de este año, cerraremos el proceso con la Universidad Central, con la ESPE. Hemos validado ya cerca de 21,000 preguntas para los concursos de méritos y oposición. Estamos validando ya por parte de los propios servidores públicos las pruebas psicométricas que nos debe entregar la Universidad Central, y en noviembre de este año tendremos el proceso. Luego nosotros, como Instituto de la Meritocracia, estamos en el proceso de automatización de la plataforma, y ahí que en la norma tendrá que hacerse una modificación para que absolutamente todas las instituciones del sector público tengan la obligación de utilizar la plataforma del Instituto de la Meritocracia para la ejecución de los concursos de méritos y oposición, donde estamos seguros, o a través de la cual estamos convencidos, que daremos transparencia al proceso, lo mejoraremos y tendremos la confianza de que las personas idóneas son las que van a ocupar sus puestos en el sector público. Uno de los temas que se ha mencionado mucho, licenciado Javier Romero, en los últimos días, en las últimas semanas, tiene que ver con el tamaño del Estado. A propósito de la situación económica y la sugerencia de algunos sectores de reducir el tamaño del Estado. El presidente de la República, en los dos últimos enlaces ciudadanos, ha sido recurrente al decir: no es que hay un modelo determinado para establecer que el Estado es grande o es pequeño, sino que cada Estado depende de el servicio público, exacto, de sus necesidades, y además de el nivel o el rango de eficiencia que puede presentar en cuanto al servicio a la comunidad, que creo que es un tema también para reflexionar. Pero más allá de eso, miren, también hay un proceso o un concepto de desconcentración. Acordémonos que antes quienes estaban en las provincias tenían que venir a la capital, tenían que venir a la ciudad de Quito a hacer sus gestiones, a buscar información. Hoy no, hoy las instituciones en su mayoría están desconcentradas, es decir, sus direcciones zonales, ¿no? Es decir, claro, el país tiene una distribución geográfica de 9 zonas y hay instituciones en las que tienen participación o presencia en las 9 zonas del país a través de una administración eficiente en la parte logística. El día de ayer hemos estado en Guayaquil, hay un gran edificio para el servicio público donde toda la ciudadanía o todos los ciudadanos guayaquileños asisten a un solo sitio para hacer sus gestiones, es decir, se lo está haciendo con eficiencia y sobre todo con un tema de eficiencia en el uso de los recursos y dando lo mejor servicio y dando la oportunidad y siendo eficientes en el sector público. Muy interesante. Gracias por la presencia. ¿Algún anuncio adicional? Si me permite, mire. Ahí le veo como unas hojitas. Gracias. Sí, mire, aquí hay una información muy importante en lo que respecta ya principalmente al Instituto de la Meritocracia. Hasta durante los meses de julio y agosto de este año, estuvimos cubriendo territorio y capacitamos a cerca de 800 servidores públicos en la ejecución de los procesos de méritos y oposición. A partir del mes de septiembre hemos hecho una nueva planificación y estamos asistiendo a los gobiernos autónomos descentralizados, quienes también por norma están obligados a hacer los concursos de méritos y oposición observando la norma emitida por el Ministerio del Trabajo. A la fecha,
hemos capacitado a 400 servidores públicos de gobiernos autónomos descentralizados en la aplicación de la norma para la ejecución de los concursos de méritos de oposición. Ellos pueden contratar su personal, llevar adelante estos concursos de forma autónoma, pero en el marco de estas regulaciones, de estas disposiciones. En el marco de la normativa, utilizando la plataforma del Ministerio del Trabajo, www.socioempleo.gov.es, donde se hace un seguimiento desde el inicio, desde la convocatoria hasta la declaratoria de ganador o declaratoria de desierto del concurso de méritos de oposición. Es decir, estamos dando todas las herramientas para que el proceso se vaya posicionando y tenga la confianza en la colectividad de que es un proceso totalmente transparente. Licenciado, gracias por Muy el tiempo. amable. Muy gentil. Gracias a ustedes, muy gentiles. Javier Romero, director del Instituto Nacional de la Meritocracia.